Indudablemente los derechos humanos son un derecho universal, un idioma común para cualquier cultura, religión, o debería ser así. No siempre lo es, pero debería ser así. En muchos casos es una lucha, ¿no es cierto? Indudablemente. En Argentina sabemos de derechos humanos porque nos ha tocado vivir una tragedia, pero no habría que esperar a que eso suceda para que ese idioma sea, como decíamos, un idioma universal. Sí, de hecho, bueno, existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hoy tenemos una visita que acaba de venir a la Argentina, que es el candidato de México a la Corte Internacional de Derechos Humanos, es el doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Bueno, ¿cuál es la primera reflexión cuando uno habla de derechos humanos en cualquier latitud? La universalidad. Y es precisamente uno de los grandes retos que presenta el sistema interamericano, porque solamente 21 países de 35 de la OEA han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos humanos son para todos, no nada más para unos cuantos. Sí, paradójicamente Estados Unidos, que fue el gran promotor de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, no es parte de esta Corte, ¿no es cierto? Pero sí la Argentina, que tiene un papel destacado dentro de la Corte, ¿no es así? Así es, tienen actualmente un juez, Leonardo Franco, es el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entiendo que desde 1984 Argentina suscribió la convención y reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana y ha tenido casos importantes ante esta jurisdicción internacional. En el caso, quería preguntarle sobre un caso que está llevando la Argentina junto con España, que es el caso de los desaparecidos, digamos, o de los crímenes de lesa humanidad en España, y la vinculación con el juez Garzón, que ha sido de alguna manera apartado justamente por este caso. ¿Cuál es la opinión se puede, digamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede hacer algún tipo de asesoría o algún tipo de intervención concreta? Bueno, entiendo que los delitos de lesa humanidad son competencia de la Corte Penal Internacional. Él creo que está llevando, lo están acusando de algunas cuestiones judiciales en su país, pero en efecto el tema, por ejemplo, de desaparición forzada de personas ha sido concurrente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos y han condenado a los estados. Tiene responsabilidad internacional los estados precisamente por estas desapariciones forzadas de personas. Un caso reciente contra México, el caso Radilla, precisamente fue una desaparición forzada de personas de la década de los 70 y fue condenado México a que siga buscando el paradero de esta persona y a ejercer control de convencionalidad para que todos los jueces mexicanos interpreten a la luz de la convención, de tal suerte que cuando un militar está siendo juzgado por delitos contra derechos humanos, sea el juez natural y no la jurisdicción militar quien sea el competente como juez natural del caso. ¿Cómo está México con el tema de derechos humanos? Bueno, México... Porque nosotros escuchamos, las noticias que vienen son preocupantes en el sentido de la cantidad de crímenes, digamos, las actuaciones de los cárteles de la droga. ¿Cómo está el tema de derechos humanos allá? Es un tema preocupante. Creo que México tiene un compromiso con los derechos humanos y se advierte porque ha tenido jueces de la Corte Interamericana, tiene actualmente un comisionado, se han hecho esfuerzos. Recientemente se reformó la Constitución de una manera muy importante para que los derechos humanos previstos en los tratados internacionales formen parte de la Constitución y una serie de medidas que creo que desde el punto de vista normativo y jurisprudencial son importantes, pero sí, la situación es delicada en mi país por el actual gobierno ha implementado una serie de medidas para sobre todo combatir. Que el ejército se involucre, digamos, en la persecución del tema del narcotráfico. Así es, y que ha estado en diversas ciudades de México, sobre todo el norte de México, tratando de combatir este cáncer social. Ahora, doctor, ¿cómo se logra que los derechos humanos formen parte de la educación? ¿Cómo se logra que sean parte de la política de Estado y no que sea un compromiso muchas veces para los gobiernos tener políticas de derechos humanos, que sea realmente un compromiso real?
Esto es un cambio cultural. Yo creo que no corresponde nada más al Estado, sino a todos, ¿no? Los profesores universitarios tenemos que enseñar de manera distinta, ¿no? Aquí en Argentina tienen cátedras de derechos humanos en todos lados, ¿no? Pero no es, digamos... Pero lo aprendimos después de una tragedia, claro, después de la dictadura militar. Por eso digo, para que no ocurran esas cosas, ¿cómo se logra? ¿Cómo se trabaja a largo plazo? La Corte Interamericana condena a los estados para no repetición, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de México, se le ha condenado para cursos de derechos humanos en todos los niveles y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces yo creo que el cambio es cultural. Primero, saber que tenemos derechos, porque muchas veces ni se sabe que se tienen estos derechos. Y segundo, cómo poderlos ejercer, ¿no? Entonces es un cambio cultural. Por supuesto, es el gran cambio para los estados constitucionales y democráticos del derecho. Hoy no se puede hablar de una democracia sin derechos humanos. Estamos hablando con el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que es candidato a la Corte Internacional de Derechos Humanos por parte de México. Una cortita, doctor, una opinión personal va a ser porque no está estrictamente vinculado con los derechos humanos, pero le quería preguntar por el tema Malvinas. Usted sabe que para nosotros es un reclamo fundamental que llevamos a todas las, sobre todo a las Naciones Unidas, a la OEA, incluyendo, ¿no? Inclusive. Entiendo que México apoya el derecho de Argentina a la negociación, ¿no? Realmente creo que es una cuestión bilateral y que desde México seguimos muy de cerca. Bueno, muchísimas gracias y suerte con la candidatura. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Telma.